Bueno, buenas noches. Aquí hay varias personitas que me conocen, hay otras personitas que no. Mi nombre es Jamie Astrid Cardona. Primero que todo, quiero darles la bienvenida a este espacio que es parte del concepto de espiritualidad para la vida diaria y es como procesos para aterrizar como toda esa parte de esa espiritualidad, cómo la hacemos para aterrizarla en la tierra, en el día a día, en nuestras vidas cotidianas. Y hoy vamos a hablar acerca de la cárcel de la víctima. Así es que bienvenidas a este espacio. Este espacio es un espacio seguro, es un espacio donde si lo sienten y quieren para poder ampliar los conocimientos o lo que les voy a compartir acá, compartir sus experiencias, para que se desahoguen, para que nos apoyemos. Eh, no es aunque sí no tiene estructura de taller, porque no, pero sí vamos a hablar de cosas profundas, de cosas que no son fáciles de digerir y de masticar, porque muchos de los conceptos, yo siento que muchos de los conceptos que están hablando en espiritualidad, sí, eso suena todo muy bonito, muy lindo, y ay, sí, vivir en, no sé, paz, perdón, no sé cuánto, y uno lleno de rabia por dentro, y uno dice, pero yo, ¿por qué no logro hacer y materializar un montón de cosas? ¿Yo por qué sigo aquí estancada en unos procesos? ¿Y cómo hace uno? ¿Cómo hace uno para aceptar, por ejemplo, que es parte del tema que vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo hace uno para aceptar que ciertas cosas le pasen a uno en la vida o sucedan en la vida y que uno poder verlas como, ay, sí, todo esto es una bendición, ¿cierto? Y hay muchas cosas que no necesariamente son fáciles de procesar de esa manera. Entonces, el tema de hoy es un tema que puede tocar susceptibilidades. Lo primero que voy a pedir es que vamos a tomar primero unas cuantas respiraciones, vamos a cerrar los ojitos, porque la verdad es que quiero pedirle a Dios, a los ángeles, a los guías espirituales de cada uno de ustedes, bien sea porque lo estén viendo en directo o en diferido, a sus yo superiores, a su yo cuántico más elevado, que les ayude, que nos ayude a mí a transmitir la información de una manera que ustedes la puedan digerir, aceptar, interiorizar mejor, más fácil, y a ustedes para abrir sus corazones y su mente a esta información, que si bien no tengo la verdad absoluta de nada, porque no tengo la verdad absoluta de nada, yo voy a hablar desde mi experiencia, no solamente desde lo que he estudiado, pero también desde mi experiencia, desde lo que me ha servido a mí, desde lo que aplico en consulta con, las personas que vienen a consulta conmigo y y que obviamente nos lleva a virar la vida de una manera diferente. Eso implica que vamos a tener que abrir nuestro corazón y nuestra mente porque hay unas cosas que se van a salir del concepto de cómo nos enseñaron que es la vida. Entonces, vamos a respirar profundamente para traer toda nuestra presencia, mente y cuerpo, energía a este momento, para dejar ir todo lo que pasó en el día de hoy, todo el estrés, las tensiones. Vamos a regalarnos esta horita y media, 2 horitas que se pueda demorar esto. Vamos a regalarnos este espacio para conectar con nosotros, para crecer, para aprender. Y cada uno de ustedes pídale al Dios en el que crean, a su ángel de la guarda, a su ángel guía, que les ayude a abrir mente, corazón. Y háblenle a su cuerpo también y a su ser y a su niño interior, a su niño interior, para que se siente juicioso ahí, al lado de ustedes, porque vamos a necesitar de la ayuda de él, porque esos niños están muy heridos, nuestras niñas están muy heridas, y son principalmente para ellas que es este taller de alguna manera, porque ese taller es para ayudarles a ellas a trascender y a soltar todas esas cosas que de pronto nos han dolido y que no hemos podido de pronto salir de ahí, que seguimos patinando con ellas, que todavía nos siguen doliendo. Entonces, bueno, vamos a trabajar con eso. Así es que vamos a abrir los ojitos. Eh,
Bueno, no sé si todas saben manejar el Zoom, pero en la parte de abajo, no sé si todas saben cómo levantar la manito. ¿Todas saben? Sí. Jenny, Eliana, Marisol, todas saben cómo. Abajo, y donde dice más, hay reacciones y ahí sale cómo levantar la manito. Bueno, entonces baja la sudadera. Listo, perfecto. O pueden levantar la manito así, si quieren abrir la cámara y simplemente levantan la manito así. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han sentido víctimas? Víctimas de algo o de alguien. ¿Cómo sé yo que me siento víctima? Pues porque yo siento que me hicieron un daño, que yo sufrí un daño de alguna manera, bien sea porque la vida fue injusta conmigo, porque me hicieron algo, alguien me hizo algo donde yo siento que fue injusto, fue algo que pasan por encima de nuestros derechos, de nuestros límites. Eh, Básicamente la víctima es una persona pues si lo miramos desde la Real Academia de la Lengua, si lo miramos desde el diccionario, una persona física, o sea, nosotros, que directa o indirectamente ha sufrido un daño o el menoscabo de sus derechos, producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito, o sea, que han cometido un delito hacia uno o que hemos vivido un accidente o hemos sufrido un accidente. Eso es lo que define una víctima. Entonces, con esa definición, ¿cuántos de ustedes sienten que en algún momento de sus vidas han sido víctimas? Para yo saber cómo en qué estado estamos, porque listo. No tienen que hablar y decir exactamente qué, si no quieren hacerlo, pero más que todo para saber si todos estamos en la misma, porque si no, de pronto no va a tener sentido. Puede que ustedes, si no han sido víctimas de nada en su vida, que gracias a Dios, qué maravilla, me encanta saber eso, puede que tengan personas de su lado que han sido víctimas o que se quedan viviendo en el estado de víctimas, que eso se habla mucho ahorita en la espiritualidad, como estás de víctima, es todo eso que estás haciendo es victimismo, tienes que salir deja de actuar y de vivir desde la víctima, y eso a veces como que, víctima, no, pero es que eso pasó, me hicieron daño, pues, o sea, ¿cómo querés que salga de ahí? ¿Cierto? Y eso es lo que vamos a tratar a grosso modo el día de hoy. ¿Listo? Gracias, Marisol. Gracias, ya puedes bajar la manito. Entonces, primero que todo vamos a identificar que hay diferentes tipos de víctimas. Hay víctimas directas, o sea, la persona que directamente sufre el daño, bien sea porque sea económico, físico, mental, emocional, cualquier peligro, cualquier lesión a sus bienes físicos, a su persona, algo que pase por sus derechos humanos, esa persona fue una víctima directa. Hay víctimas indirectas, que son los familiares de aquellas personas que sufrieron la víctima directa y que de pronto están en su entorno y muchas veces indirectamente terminan siendo también víctimas, ¿cierto? Y hay víctimas potenciales, que son aquellas personas cuya integridad física o derechos están en peligro por algo, porque bien sea porque ayudan a la sociedad, hacen trabajo en la comunidad, porque hablaron y dijeron alguna cosa, en todo caso, son víctimas potenciales. Y eso es importante saberlo porque hay veces que necesitamos, primero que todo, de verdad, ser muy objetivos en cuál de esos estamos nosotros. Hay una cosa que yo quiero tocar primero y es que nuestras niñas, yo les dije, esta charla va muy directo a nuestras niñas. Porque nuestras niñas, nuestra niña interior es la que recuerda una historia. La mayoría de nosotras fuimos víctimas desde la niña, por la forma como papá y mamá nos criaron, porque en la escuela me hicieron X, Y, Z. Vamos a tratar primero esos estados de víctima, esos momentos donde fuimos víctimas de bullying, de abusos, ¿listo? Bien sea abusos físicos, directos, verbales, emocionales, pero nosotros, la mayoría de nosotros, de alguna manera vivimos algún tipo de victimismo en nuestras familias. Que lo normalizamos, es otro cuento, porque también se ha normalizado el abuso, por ejemplo, en nuestras culturas, eso se ha usado y se ha visto mucho, y a quien no le dieron una pela, y a quien no le dieron no sé qué cosas, y si bien puede ser muy normal, no todo el mundo la cogió de la mejor manera, no todo el mundo estaba bien con que le pegaran los correazos y con que le dejaran la correa marcada
o le pegaran con el alambre de la plancha. O sea, yo he escuchado las historias y eso los afectó directa o indirectamente, y ahí indirectamente, a pesar de que ellos fueron los que recibieron los golpes, indirectamente porque desde lo directo ellos dijeron, no, yo me lo merezco. Pero ¿de verdad nos lo merecemos? ¿De verdad uno merece un maltrato? Y nosotros podemos caer en eso. Y se los digo yo porque el fin de semana, coincidencialmente, o sea, esto ya estaba lanzado y como es la vida, yo estuve en un taller al que asistí y uno de los temas que se trató fue eso. Y yo dije, no puede ser. Y entonces nos pusieron a hablarle de nuestro momento de víctima, el que más nos impactó en la vida, a otra persona, y la otra persona simplemente no se escuchaba. Y yo levanté la mano toda inocente y yo dije, así a uno, nosotros ya creamos que ya lo hemos sanado. Sí, no importa, si lo quieres, si te vino a la mente, háblalo. Y yo le hablé a la compañera de un evento que pasó hace casi 20 años, que yo he trabajado mucho, que fue un proceso de una violación, que yo creía que yo, ya eso, como le he trabajado tanto, yo dije, no, pues eso ya. Y yo cerré los ojos y empecé a recordar, y a mí se me vinieron las lágrimas, y yo empecé a temblar, y yo dije, oh, parce, yo no he sanado esto del todo. Y haciendo el proceso, entonces él llegó después y nos preguntó, la persona, el facilitador llegó y nos preguntó, ¿alguno de ustedes se siente que de alguna manera ustedes fueron responsables de ese acto? Y yo levanté la mano. Y ahí entendí que es que si bien yo lo viví físico, yo me había responsabilizado casi que 100% y me eché la culpa de que me hubiera pasado, como muchas personas y en especial en nuestra cultura pasa, es que usted se vistió de esa manera, es que usted fue la provocativa, es que usted estaba bailando muy sensual, o lo cualquier pendejada, porque además de eso nos enseñaron a echarnos la culpa. Y él llegó y me hizo una pregunta, él llegó y hizo una pregunta hacia general el grupo y dijo, ¿alguien de verdad se puede merecer que le hagan algo así? Y dijeron, todo el mundo dijo como que no. Sin embargo, yo me había echado la culpa de esa situación porque yo, entre comillas, hice algo que lo hizo enojar. Eso fue con mi ex esposo, hice algo que lo hizo enojar y hizo que él reaccionara de esa manera. Y todos esos años yo me echaba la culpa de eso. Entonces, no importa lo que hayamos hecho nosotros. Y si bien nosotros de niños puede que hayamos desobedecido, hayamos mentido, le hayamos cogido una moneda a la mamá, no hayamos hecho nuestras tareas o quehaceres de la casa, pues por cuántas cosas nos pudieron haber pegado por Dios a nosotros, de niños. Ninguno de nosotros merecía ese abuso. Eso es un abuso. Listo. Que entonces, ¿cómo se disciplinan los niños? Pues ya está bien, esa era la forma como conocían en ese entonces, pues eso no quiere decir que no pasaron por encima de nuestros derechos. Y es también reconocer eso. Porque cuando yo no lo reconozco, ¿qué pasa? Yo me quedo enganchado en el rol de víctima inconscientemente. Porque mi ser está llorando y está reclamando que se haga una justicia. Pero yo, desde mi culpabilidad o desde mi responsabilidad, entre comillas, digo como no, pero yo me lo merecía. Pero en realidad no es, nadie se lo merece. No sé si me entienden ese concepto hasta el momento. ¿Todo claro? Ok, ¿por qué es importante eso? Porque muchas veces nosotros nos quedamos enganchados en el rol de víctima sin saberlo y sin ser consciente, pero es porque nosotros no hemos sanado o no hemos cambiado la perspectiva de cómo vivimos y vimos esa situación de niños. Entonces, por eso quiero empezar con eso. Por eso quiero empezar con nuestra niña interior que vivió esas cosas. Denme 2 segundos, que no sé por qué alguien no le está dejando entrar. Ok, ya. Bueno, entonces, bueno, sí, sí va a quedar grabado. De hecho, está grabado en este momento. Bueno, entonces, bueno, eso es importante, porque cuando yo no reconozco algo, entonces, ¿qué pasa?
llega algo externo, alguien en el exterior que o me sigue atacando para yo defenderme, o sigo atrayendo víctimas o ese entorno de victimismo o ese entorno de que me hagan daño para que reconozcamos esa primera herida donde nosotros estamos ahí enganchados de que fuimos víctimas. ¿Listo? Retomar un poco lo que de reconocer, lo que estoy diciendo de reconocerlo. A ver, Patri, ¿quieres hacerme como exactamente cómo retomarlo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde lo retomo? O sea, si yo no he reconocido que yo fui víctima de un abuso, de un, lo que sea, de una agresión, pongámoslo de esa manera, si yo no reconozco que yo fui víctima de una agresión inconscientemente, yo me voy a quedar ahí pegada y atrayendo situaciones donde sigo siendo víctima, así yo diga, no, pero no, yo no me estoy victimizando y listo, no sé qué, salimos adelante y seguimos. Y sí, pero no pasó nada, pero no pasó nada. Y seguimos pasando abuso tras abuso tras abuso y eso nos va a dejar ahí anclados en el rol de víctima. Yo necesito reconocerlo primero, sí, sí fui víctima y no, no lo merecía, válido, para después poder seguir a la próxima etapa, que es, venga, lo perdono, venga, aprendo lo que tengo que aprender, pero primero tengo que reconocer que fui víctima. ¿Listo? Porque si no, inconscientemente incluso lo sigo negando. No, pero todo está bien, pero no pasa nada, porque estoy en una negación. Y eso se proyecta, eso es lo que se llama la sombra. Lo que yo no quiero ver, lo que yo no quiero aceptar, eso es una sombra. Y eso se me va a seguir mostrando y lo voy a seguir atrayendo a mi vida, lo voy a llamar destino y no voy a entender que es que no, eso viene a enseñarme algo específico y que yo necesito trabajar eso. Porque ninguno tenemos por qué ser víctimas de nada, no tenemos por qué quedarnos en situaciones de abuso, de agresión, y lo que está pidiendo una situación de esas es que yo aprenda a poner límites, es que yo aprenda a hablar por mí, es que yo aprenda a decir no más. ¿Listo? Entonces se va a seguir repitiendo con el esposo, con el jefe, con los padres, con los familiares, con los hijos, hasta que yo aprenda a poner límites. No solamente fuera, sino también incluso para a mí mismo. ¿Vale? Entonces, ya con eso, van a cerrar un momentico los ojitos y van a conectar con su niña interior y van a preguntarle a ella, en algún momento de nuestra infancia o de nuestra vida, nos hemos sentido agredidas, irrespetadas, abusadas de alguna manera. Y miren a ver qué les llega. Y van a decirle, con ella ahí al lado, van a decirle, gracias por mostrarme, ya lo veo. Perdona que no lo había reconocido. Perdona que lo normalicé y no supe defenderte. No sabía cómo, pero ya lo estoy viendo. Y como ya lo veo, no volverá a pasar. Haré todo lo posible para de ahora en adelante defenderte.
hacerte respetar, hacer respetar nuestros límites y hablar por ti, por nosotras. Inhalen profundo, dense un abracito, hagan los ojitos. Y voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántas acá han sido víctimas en algún momento de sus vidas? Y es muy teso porque nos da pena incluso levantar la mano, nos da pena hablar al respecto. Y si a mí me da pena hablar al respecto, de alguna manera eh, me estoy todavía sintiendo culpable, ¿cierto? Y eso se los dejo ahí. Yo sé que igual a veces hay que procesarlo varias veces. ¿Listo? A mí ese día me pusieron, el sábado me pusieron, gracias hermosos. A mí el sábado me pusieron hicieron parar a todos los hombres. Y me tocó ir uno por uno diciéndole, yo no merecía eso. Yo no merecía eso. O sea, ustedes no saben lo teso que fue eso. Es una cosa impresionante. Pero es empezar a hablarlo, ¿cierto? Es un ejercicio para empezar a hablar y decir, no más, ¿vale? Y en mi caso, por ejemplo, el abuso empezó desde mi mamá, ¿vale? Desde mi mamá y en mi entorno con mi padre, porque yo veía que mi padre le gritaba a mi madre. Entonces, eso ahorita vamos a entrar en esa. Entonces, bueno, ya que distinguimos los diferentes tipos de víctimas que somos, vamos a hablar de cómo salir entonces de ese rol de víctima. El primer paso fue esto, reconocerlo. Reconocer que tuvimos o vivimos algún tipo de abuso o de agresión. Y yo no sé si todas me han escuchado hablar de esta experiencia, pero por ejemplo, incluso en algún momento yo sentí una rabia con Dios porque me sentí como que Dios había sido injusto conmigo, porque yo había trabajado súper duro por algo y yo me lo merecía, no me lo dio. Y yo de alguna manera estaba como, eso me dejó como atascada en el rol víctima de la vida, que es que también eso es importante. Yo digo que ese es uno de los más importantes. ¿Y cuáles son las víctimas de la vida? Las que decimos, es que la vida la tiene conmigo, es que Dios es injusto, es que a mí todo me pasa, es que a mí no me pasan cosas buenas, o es que, no, es que yo soy más de malas, no, es que, ¿cierto? O por más que yo lucho y lucho y lucho, no sé, me quedo ahí estancado, ¿cierto? Entonces a veces nos quedamos en esos roles también, donde nos sentimos que somos víctimas de la vida. Y en esto de espiritualidad consciente o de vivir que conscientemente. Entonces a uno llegan y le dicen, lo primero que le empiezan a decir a uno es, ay, adivine que usted eligió venir a la tierra. Y usted dice que eligió sus papás. Y usted dice que eligió todas las experiencias que usted está viviendo. Y eso a uno le salen con ese batacazo que uno dice, ¿cómo así que yo elegí todo lo que estoy viviendo? O sea, pues, ¿cómo me van a decir eso? ¿Cómo me van a decir que yo elegí unos papás que de pronto me pegaban, unos papás que de pronto me abandonaron, o que yo elegí ser pobre, o que yo elegí, no sé, pues tantas cosas fuertes que pueden pasar en esta vida, que yo de pronto elegí ser violada, ¿cierto? De niña, por ejemplo, pues ahora a mí me tocó de adulta, pero de niña, ¿cómo me van a decir que yo elegí ser violada? O sea, eso es un concepto que me dice como, ¿qué? Yo elegí vivir en una casa donde de pronto asesinaron a mi papá o a mi hermano. ¿Cómo me van a decir que yo elegí eso? Y a mí me parece que eso es un concepto muy fuerte y no le enseñan a uno cómo digerir esa vaina, porque uno dice, ok, ¿cómo proceso el hecho de que yo elegí esto? Yo se los voy a poner de dos maneras. Se los voy a mostrar, bien sea porque ustedes crean directamente de que nuestra alma sí habló con Dios y dijo, yo quiero ir a la tierra y yo quiero trabajar esto, y Dios dice, listo, entonces para ese concepto, para aprender lo que tú necesitas o quieres aprender,
pues entonces esta es la familia perfecta, este es el país perfecto, estas son las situaciones y condiciones perfectas para que tú puedas trabajar todo eso que quieres aprender. Esa es una forma de ver. ¿Listo? Digamos que yo no creo en eso y que Dios entonces me mandó aquí a batacazo y que yo estoy segura que yo no pedí venir, pero Dios le dio la gana de traerme. Mi papá y mamá, o que lo veamos desde la forma biológica, papá y mamá tuvieron relaciones y yo obviamente salí, pero yo no elegí venir. Ok. De alguna manera, por genética, por mala suerte, por Dios, por lo que sea, estamos acá. Y de aquí, a no ser de que alguna de ustedes vaya a querer atentar contra su vida, pues de aquí no nos vamos a ir hasta que no sea la hora de morirnos. Cuando nosotros nos quedamos víctimas o en ese rol de es que yo no pedí nacer, es que eh, simplemente yo no elegí mis padres, yo no elegí todo esto y también me trajeron aquí, mis papás no se prepararon y no me tuvieron en cuenta que yo quería que de pronto como proveer por mí adecuadamente. Yo no tuve más como rollo en ese entierro o en esa decisión, a no ser de que tú tengas una fe absolutamente inmensa y profunda en Dios y de que Dios igual tú aceptes todo lo que Él mande o todo lo que llegue en la vida, de alguna manera, en algún momento tú vas a caemos en víctima. No, es que yo ni siquiera, yo no sé por qué estoy aquí en la tierra. O sea, ese sentimiento llega porque no lo vamos a entender, porque la vida no es 100% perfecta como nosotros la consideramos perfecta. Y ahí nos podemos quedar peleando mucho rato. Ahora, digamos que sí, listo, yo acepto de que sí, es viable, de que de pronto yo aquí estoy aprendiendo y estoy creciendo a través de todas esas experiencias y yo sí reconocí o yo sí puedo aceptar de que elegí a papá y a mamá y que vibro con eso, listo. También aquí es como, parce, pero ¿cómo no me dieron cómo transitar esta vaina, cómo superarlo? Pero yo no tengo las herramientas, me siento que igual que huérfana de aquí en la vida y que no sé cómo hacerlo, también nos podemos igual por ese lado quedarnos estancados ahí porque esta vida no es fácil, no lo es. Y tiene sus retos y es a través de esos retos que nosotros es que vamos a crecer y aprender. Listo, independiente de por cuál teoría te quieras ir. Venimos acá a transitar unos retos para superarnos y ir dándonos cuenta a través de cada reto que superamos nuevos potenciales, ir desbloqueando mundos, ir desbloqueando dones, ir desbloqueando capacidades. Eso es lo que hacemos en la vida. Listo. Y esto se va más allá de simplemente un positivismo tóxico de, sí, todo es perfecto, todo está bien, la vida es hermosa, todo como Dios me lo manda es perfecto. Va más allá de eso. Va más allá de eso. Porque de alguna manera, si yo no logro identificar qué es lo que estas situaciones duras, vamos a hablar de las duras, vienen a enseñarme, pues entonces yo voy a seguir atrayendo la misma, no es que sean diferentes, la misma representada de diferentes maneras hasta que lo aprendamos. Y la idea es que, bueno, pues si vamos a estar pasando situaciones difíciles, pues que sean al menos diferentes o que sea la misma vaina para poder aprender de verdad. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bien. ¿Demasiado duro, demasiado profundo o está bien? Vamos bien. De la cara de Mallita y está como que... Bueno, ¿cuántos acá creen que sí venimos porque elegimos y porque tenemos un plan o les vibran más? Eso más de creer es que elegimos, que nos sentamos con Dios y que tenemos un plan, hicimos un plan de alma y venimos a vivir estas experiencias. ¿Quiénes acá están con ese concepto? Porque sí va a determinar un poquito de cómo dirijo un poquito la charla. ¿Cuántas están con ese concepto? Yo vi que Mayita y Jenny levantaron la mano, Judith sí, Marisol, Susana, Diana y Angeli, ¿cómo se sienten? Diana Pérez, pero Diana Vázquez. Diana Pérez sí ya te vi. Diana Vázquez y Angeli, ¿cómo se sienten al respecto?
Eh, de Sí, la- creo que vinimos porque elegimos. Ok, listo, ya vi que levantaste la manito. Bueno, Angeli, bueno, entonces la mayoría gana, entonces bueno. Entonces con eso en mente, mejor porque ya le digo todo por ese lado. Si yo me senté con Dios y elegí ese plan de alma para aprender las cosas que aprendí, entonces yo necesito primero que todo responsabilizarme de esas elecciones y de esas situaciones en las que yo fui o me sentí víctima. ¿Listo? Ahora, a principio les dije que esto va a ser muy dirigido a la niña y que la niña nos cuenta historias. Entonces, muchas veces la manera como la niña interior recuerda las cosas, que pasaron las cosas, les tengo noticias, no siempre pasaron exactamente así. Así es como ella las recuerda y las interpretó, mas no necesariamente es como pasaron. Entonces, con eso, a lo que me quiero dirigir es a ese amor de papá y mamá que nosotros necesitamos de niños y que nosotros sentimos que no recibimos. Eso lo voy a dirigir específicamente para eso. También puede haber pasado muchas otras cosas, pero específicamente en esta vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Pues porque papá y mamá son la clave, pero primero que todo, segundo, porque esa niña, lo que percibió de amor de papá y mamá, o cómo papá y mamá no la amaban, no necesariamente quiere decir que papá y mamá de verdad no la amaban. Acuérdense, algunas han escuchado acerca de los 5 lenguajes del amor. Algunos han escuchado de ese libro, que hay 5 formas de amar, desde los detalles, las palabras bonitas, los eh, actos de servicio, eh, se me olvidó el otro, detalles, actos de servicio, Tiempo de calidad. tiempo de calidad, exacto, tiempo de calidad, y bueno, me falta una. Entonces, yo creo que el contacto físico, si no, no sé qué si lo dije, pero bueno, algunos de ustedes saben cuál es, ya actos de servicio, creo que las vas a ver si de pronto me acuerdo. En todo caso, algunos de ustedes saben cuál es el lenguaje del amor de papá y de mamá. Ya lo identificaron. Y que necesariamente el lenguaje de amor de papá y de mamá no necesariamente es el lenguaje de amor nuestro. Entonces, si yo tengo un lenguaje de amor de tiempo de calidad y mis padres estuvieron ausentes toda la vida o la infancia, entonces yo sentí que ellos no me amaban porque ellos no me estaban dando tiempo de calidad. Más no quiere decir que no me amaban. ¿Sí o no? Y si su lenguaje del amor era regalos, pues, y ellos me traían y me daban todos los regalos que podían darme, pues de a su manera ellos me amaron. Listo. Y esas son las primeras cositas que necesitamos sanar, cambiar la perspectiva para que nos abra la puerta para incluso otras. Pero hoy vamos a tratar de darnos cuenta de eso, de ese acto de amor de papá y mamá y cómo nos pudimos haber caído o pudimos haber caído en el rol de víctima en cuanto a eso específico. ¿Vale? Si no vamos a sacar algo productivo de esto que sea como eso. Identifiquen cuál es el lenguaje del amor de papá y de mamá. ¿Cuál fue el que ellos recibieron ustedes cuando eran niños? ¿Y cuál es su lenguaje del amor? Miren si hay una diferencia, ¿vale? Para que mínimo de ese rol de víctima lo saquemos de la mente, ¿vale? Que ese es el primero con el que caemos. Y ahora vamos a hablar de los otros roles, ¿vale? O de las otras etapas más bien para salir de acá. Entonces, como nosotras aquí todas creemos en que nosotras elegimos esas situaciones para crecer, vamos a pensar en esas situaciones donde, y pueden sacar, ¿saben qué? Les voy a dar unos minuticos para que escriban en su vida, les voy a dar 3 minuticos, escriban en qué momentos ustedes se han sentido que fueron víctimas. Bullying en la escuela, no sé, de sus hermanitos, su expareja, acuérdense que hay diferentes tipos de abusos incluso, escríbanos todos, escríbanos. A mí me gusta mucho que se escriba porque es que cuando escribimos, no lo dejo aquí en la cabeza y la cabeza ya está sobrecargada de cosas. Escríbanlo para que lo tengan ahí visible incluso.
Voy a dar 2, 3 minuticos para que escriban. Bueno, entonces, vamos a, ¿cómo me hago responsable de esos actos? ¿Cómo yo atraje esas situaciones? Entonces, a ver, yo no sé, por ejemplo, no quiero coger mi ejemplo del abuso, pero, por ejemplo, alguien, una chica que estuviera caminando en la calle y que se hubiera vestido como se hubiera vestido y la hubiera cogido y la hubieran violado. Esa muchacha, ¿cómo pudo haber atraído esa situación? ¿Ustedes qué creen? Y no vamos a ir de que porque se vistió como se vistió. Porque, pues eso no es viable. Tenemos el derecho de vestirnos como queramos vestirnos. Pero ustedes, ¿por qué creen que alguien atraería una situación como esa? Aquí quiero que me compartan. Ahora el micrófono, compartan. ¿Cuáles creen ustedes? ¿Qué ideas tienen ustedes? Hola, mira, yo creo Hola. que yo fui víctima desde el mismo momento en que decidí qué papás quería tener, ¿cierto? Porque yo sí decidí, y seguramente hicimos un acuerdo prenatal en el que luego prontamente lo olvidé, porque era lo que tenía que continuar, ¿cierto? Que lo olvidara. Entonces ahí de pronto empecé a ser víctima porque por el abandono, por el rechazo, por la soledad, por el desamor, pero tenía que, o sea, tiene ya que haber una conciencia de qué hice para traer eso, seguramente un acuerdo prenatal, porque no hay otra manera de que haya sucedido así. Fui víctima del abuso sexual. También debe haber sido un acuerdo prenatal porque estaba muy niña cuando sucedió. Entonces no Ujú. creo que haya podido hacer algo para que esta persona decidiera intimar, pues, en mi inocencia. Y de la misma manera, ya pienso que, no sé, ahí sí me pierdo un poquito en que lo que me haya tocado vivir precisamente por ese acuerdo prenatal con los padres, ya qué pasó a partir de ahí, o sea, quién me crió, cómo me crió, cuántas humillaciones, cuántos momentos en que fui víctima y pues no sé, ya esas partes y no sé de dónde vienen, ya esas le quedan a uno como muy inconclusas. Cuando uno empieza como a conocer pues el camino del acuerdo prenatal, uno dice, listo, es válido esto, es válido aquello, listo, yo compacté con ciertas personas y siempre juzgaba ¿por qué no me quisiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me quisiste amar? ¿Por qué tal cosa? Pero luego empiezan a entender, pues porque habíamos hecho un trato, que lo olvide, déjelo así, pero ¿y después qué? ¿Y lo Exacto. otro qué? El otro también lo pacté, todo el resto. Y bueno, esa es como mi duda en este momento. Igual, bueno, aprender de eso y ir aclarando y despejando. Gracias. Gracias, Diana. Exacto. La primera forma como nosotros nos podemos responsabilizar, o el primer acto de responsabilizarnos es aceptar que eso era parte del pacto de antes. ¿Listo? Porque si lo miramos desde otro aspecto, de que iba vestida de no sé cuándo, eso todos son
excusas o prejuicios o no. El primero es ese. Ya de ahí en adelante, sí hay veces que uno entonces, precisamente por ese acuerdo de almas, es que empezamos a actuar o a pensar de ciertas maneras. Entonces, por ejemplo, empezamos a actuar y pensar pensamientos de escasez y eso nos puede llevar a una quiebra. O empezamos a actuar y a pensar de manera donde yo me siento que no valgo. O que de pronto simplemente si soy bonita solamente, entonces ahí es que valgo y ahí solamente es que me miran los hombres. Y entonces termino de pronto en unas relaciones abusivas, ¿cierto? Pero el primer acto de responsabilizarnos es aceptar que es que eso era parte del acuerdo de almas. Y que precisamente porque ese era el pacto de acuerdo de almas, entonces obviamente en esa familia donde nosotros crecimos, hay unos conceptos, unas creencias bajo las cuales nosotros vivimos que nos influenciaron a actuar y a pensar como nosotros pensamos y que nosotros atraemos desde nuestros pensamientos y desde nuestros sentimientos y ahí ya empieza. Pero el primero es que nosotros elegimos venir, que nosotros elegimos vivir, hicimos un acuerdo de almas. Listo. Para poder tragarse uno esa y asimilarla, pues entonces vamos a mirar la segunda. ¿Para qué? ¿Para qué elegimos vivir esa experiencia? Y ahí entonces nos tenemos que enfocar es en qué aprendí. O gracias a esa experiencia, ¿quién soy yo ahora? ¿Qué me permitió descubrir de mí esa experiencia? ¿Qué habilidades me obligó a desarrollar, a despertar? ¿A dónde me llevó esa experiencia que allá de pronto terminé haciendo no sé qué cosa, aprendiendo no sé qué, conociendo a XY? Gracias a esa experiencia, ¿qué se detonó en mi vida? Y cómo de alguna manera marcó mi vida para que yo siguiera ciertos caminos o para que yo aprendiera ciertas lecciones. Si yo no logro identificar el para qué, cómo me enriqueció esa experiencia, cómo gracias a esa experiencia yo avancé, yo crecí, yo maduré, yo empecé a comportarme de una manera diferente. Si yo no logro verlo, va a ser más difícil que yo salga de ese rol de víctima. Porque voy a seguirlo viendo como que soy de malas, como que me quedo ahí, me quedo en víctima. No hay una responsabilidad. Y todo lo que a nosotros nos pasa o todo lo que elegimos vivir es porque todo tiene un para qué, todo tiene una lección más grande. Y mientras yo no aprenda esa lección, se va a seguir presentando esa experiencia de diferentes maneras en mi vida hasta que yo aprenda la lección. Entonces, sí, de alguna manera ahí se desencadenan otras. Porque si yo no aprendo la primera lección, no aprendo todo lo que tenía que aprender, pues entonces eso tiende a tener unas ramificaciones que van a seguir sintiéndose como sin sentido, ¿cierto? Porque yo no he aprendido la lección primaria. Y esa parte es donde muchas veces a nosotros nos cuesta, pero es que ¿qué hice? Y ahí yo les tengo un tip. ¿Por qué nos cuesta tanto identificar el para qué o la lección que aprendimos de eso? Porque andamos siempre tanto en modo supervivencia que nosotros creemos que la única respuesta es lo que nosotros hicimos. Pero se nos olvida que hay gente que elige quedarse en otros estados. Que hay gente que elige incluso quitarse la vida cuando le suceden ciertas cosas. Y cosas que de pronto muchos de nosotros aquí vivimos. Y hay personas que no pueden con eso y eligen quitarse la vida. O eligen meterse en unas drogas y quedarse en allá. Yo no estoy diciendo que meterse en unas drogas es malo. O no estoy diciendo que nada es malo. Simplemente que cogen diferentes caminos y nosotros elegimos otro. O puede que hayamos elegido incluso, yo en algún momento elegí el alcoholismo y me salí de ahí. ¿Sí me explico? Entonces, y no nos vemos, no vemos y no reconocemos todo lo que nosotros hemos superado. No vemos y reconocemos quiénes somos hoy en día. Entonces, otra tareita que les voy a dejar, yo siempre termino siendo taller, otra tareita que les voy a dejar es, ¿quiénes son ustedes hoy? ¿Cuáles son sus mayores cualidades? ¿Cuáles son sus mayores fortalezas? ¿Y qué cosas de las que han vivido les ayudaron a desarrollar esas fortalezas?
Gracias a qué vivencias ustedes son quienes son hoy. ¿Qué tanto de verdad ustedes se reconocen? De hecho, las situaciones más difíciles y más dolorosas y más, las personas que hemos vivido situaciones más traumáticas, tenemos la capacidad de ser incluso más empáticas con el resto de la gente, porque sabemos lo que es el sufrimiento, sabemos lo que es el dolor. Y aquí necesitamos mucha empatía en esta tierra. No para seguirlos dejando, quedarnos como ahí en víctimas, pero sí para ayudarnos y decirnos, venga, yo te entiendo, pero sabes que sí podemos salir de ahí. Podemos salir de ahí. Escriban esas tareitas, porque la idea es que ustedes las van a hacer. O sea, yo aquí les estoy dando esas herramientas, estamos aterrizando todo esto, cómo es que nos tragamos todo esto y lo procesamos en nuestra vida, así es que escriban. Otra cosa que se me acaba de venir. Esas experiencias traumáticas, llévenlas más allá. Cómo esas cosas tuvieron ramificaciones. En qué otros momentos de sus vidas volvieron a vivir ese tipo de situaciones. Entonces piensen, en esta situación yo me sentí humillada, yo me sentí abusada, yo me sentí traicionada. ¿Cuándo más me traicionaron en la vida? ¿Cuándo más me humillaron? Me sentí humillada en la vida. ¿Cuándo más me sentí? Oh, me sentí. Este fin de semana tuve una experiencia y uno tiene que identificar muy bien, ¿pasó o yo me sentí? ¿Me lo hicieron o yo me sentí así? Porque no es lo mismo. Este fin de semana estuve con un grupo de personas que, pues, ya son un grupo de extranjeros. No había tenido la oportunidad de compartir con gente así nunca, nunca. A pesar de que yo viví en Estados Unidos, mi círculo era un círculo muy clase media, ¿cierto? Pero este círculo de personas con las que estuve son una clase alta. Hay muchos que son millonarios, hay muchos que tienen unas empresas top en Estados Unidos, a nivel internacional incluso. Yo nunca había estado con una gente así, que las hayan hecho como desde sus manos, forjado y creado unas empresas increíbles, y son pelados, pelados, porque yo tengo 48 años y ellos tienen 32, 34, 29, y yo como, ¿what? ¿Qué son esta gente? Por Dios santo y bendito. Pero no solo por el dinero, sino por la forma de ser. O sea, son personas que se han trabajado impresionantes y todos ellos, la mayoría de ellos se conocían entre sí, yo era la única que no los conocía ninguno. Y yo terminé allá y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo me sentía fuera, y me sentía como un mosco en un vaso de leche. No porque no valga o no porque eh, yo no necesariamente me valore y no sienta que soy alguien que aporta, pero definitivamente, o sea, a nivel de clase, un encajo. Y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo acá, Dios mío? Y ellos súper queridos, todos súper, la mayoría súper nice, súper formales. Hola hermosa, ¿cómo estás? No sé qué, papá, estuvimos haciendo una medicina y todos súper atentos como, a mi proceso es uno muy fuerte. Y todos, eres una valiente, apoyándome todo el cuento. Pero yo me sentí como que me aislé y yo fui la que me sentí que no encajaba. Ellos en ningún momento me hicieron sentir que no encajaba. Yo me sentí así. Y hay que reconocer eso, esa diferencia, porque ahí también nos podemos quedar en el modo víctima, podemos caer a veces incluso en eso. No es que me hicieron sentir, no, ellos no hicieron nada. Yo me sentí así. Yo fui desde mis traumas, desde mis inseguridades. Yo soy la que me sentí así. Ah, ok, venga. Porque cuando yo lo reconozco que soy yo, desde mi forma de pensar, desde mis miedos, desde mis inseguridades, me conozco lo suficiente, pues yo también me puedo hacer coaching a mí misma y decir, Jenny, deja la bobada, pues no sos menos que nadie y no te amargues el momento, antes al contrario, aprovecha, habla, no sé qué, disfruta o hazte terapia en el momento. Yo me hice terapia, yo me hice terapia, yo empecé a lavar losa, yo dije, venga, lavemos losa y hagamos terapia. Para mí una de las mejores terapias es limpiar. Yo, venga, limpiemos esquemas mentales mientras estamos lavando losa, o sea, que es una huevonada, Jamie. ¿Sí me explico? Pero cuando yo identifico exactamente qué fue lo que pasó y cómo me sentí, queda más fácil limpiar y queda más fácil transformar la experiencia. Aprender lo que tengo que aprender y no me quedo enganchada ahí, en el dolor, en la humillación, en la traición y no me quedo en modo víctima.
¿Me siguen hasta ahí? Ok. Y yo no sé por qué les dije eso, porque ya se me olvidó por qué fue que les dije eso por alguna situación específica. Bueno, entonces toma responsabilidad, ¿para qué atraje esto? ¿Para qué me sucedió esto? Entonces eso es que tengo que aprender qué acciones o pensamientos tuve que me pudieron haber llevado a que esta situación sucediera. También es importante reconocer eso, qué acciones o pensamientos tuve o tengo que me llevan a que se repita incluso estas situaciones, ¿vale? Y ahí también les voy a dar otra, mirar qué patrón familiar de pronto estamos repitiendo. Entonces, si si en mi familia, digamos que hay abusos, hay otros abusos, hay otros familiares que han sido abusados, pues entonces también reconocer que es que en mi familia hay un patrón de abuso. Y eso también te ayuda a quitarte un poco del peso de, es que yo hice algo malo, o de quedarte enganchado de, es que yo me lo merecía, es que yo me lo provoqué, ¿cierto? Y es reconocer es que hay un patrón de abusos en la familia, hay un patrón de fracasos financieros en la familia, o hay un patrón de, no sé, también de abuso verbal, hay un patrón de abandono. Para uno también entender, venga, es que esto es parte de mi clan más allá de mi camino personal. ¿Y por qué es importante reconocer eso? Porque entonces tampoco te cargas tú sola con todo el peso de eso diciendo es que es tú. No, es tu clan. Eso no es solamente tú. No eres tú sola la que lo co-creó. Todo un clan lo co-creó. ¿Para qué? Para que alguien, puede que seas tú, puede que no, pero alguien que se da cuenta, identifica el patrón, es la persona que de hecho puede cortar el patrón. Y eso también nos ayuda muchísimo y nos empodera muchísimo a salir del patrón de víctima, dependiendo desde donde yo lo mire. Si yo me quedo en, sí, es que eso es lo que todos hemos vivido, no, si eso se ve en mi familia, no, sí, pues es que a nosotros nos tocó, no nos tocó nada. Lo elegimos para aprender algo. Y casi siempre la víctima, si de verdad hay una agresión, es para poner límites, para aprender a hacernos respetar. Pero obvio, para respetarnos también nosotros mismos. Porque el abuso comienza por uno mismo, por lo que aprendió en la casa, válido, lo que sea, pero empieza por nosotros. ¿Listo? Entonces, ahora revisen en esa lista de cosas que ustedes escribieron, donde ustedes se han sentido o han vivido, han sido víctimas, saben si en su familia a alguien más le ha pasado, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, si tienen hermanos, a sus primos, a sus abuelos, y miren si identifican un patrón familiar. Y si es un patrón familiar, ya la forma de sanarlo o de transformarlo es un poquito diferente porque hay que pedir permiso al clan o se debe de pedir permiso al clan para cambiar y transformar esa experiencia. Se debe dar las gracias al clan porque ya vimos que para eso fue que nacimos en ese clan, una de las cosas para las cuales nacimos en ese clan, y podemos pedir incluso la fuerza al mismo clan para poder cortar esa experiencia, honrando las experiencias pasadas, honrando el dolor y el sufrimiento de los ancestros pasados, pero pedimos ese permiso y pedimos permiso para cortarlo y para hacerlo de una manera diferente. ¿Listo? Cuando se ve y se identifica que es un patrón familiar. Ahí ya aplican incluso otras terapias y uno siente como que no, pero yo solo no, yo siento que necesito otra terapia. Bueno, parte del proceso para salir de víctima es obviamente querer salir de ahí y pedir ayuda. Entonces se pueden buscar unas constelaciones familiares, unos registros akáshicos para cortar y para transformar esas experiencias. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? Me queda como una confusión y Dime. es, si bien hay un acuerdo de almas, o sea, lo que yo conozco como acuerdos prenatales, ¿Sí? entonces en ese acuerdo uno elige el clan Sí. para poder que le pasen todas estas cosas.
Sí. y elige venir a sanar de pronto el clan, a cortar el linaje, a Más que sanar el cortar el linaje. linaje, ¿sabes qué es hermosa? Lo que pasa es que visualízalo así. Esto pasó hace mucho, este plan de almas pasó hace muchas vidas atrás. Acuérdense que el tiempo no es lineal como lo tenemos aquí en la Tierra, sino que no, es como todo el mismo tiempo. Pero eso pasó incluso desde hace generaciones atrás, ese acuerdo de almas. Entonces, las almas que estamos juntas y que venimos en el clan juntas, ellas también necesitaban sanar eso. Sino que muchas veces o terminan siendo la repitencia porque no tienen las herramientas, porque no logran caer en conciencia, porque no les es posible, y entonces por eso se termina pasando de generación en generación, pero la idea es que todos tienen que sanar esas mismas cosas, por eso nacemos con el mismo clan, porque es que nos servimos de espejo todos, para ver si alguien cae en cuenta y despierta y lo rompe, y lo rompe. Entonces, no es tanto ni siquiera es que nosotros tenemos ese peso de tener que sanar el clan, pero sí es como cuando yo lo sano, inmediatamente, energéticamente, eso puede ayudar a limpiar el clan. Ahora, teniendo muy en cuenta esto, que es que el proceso de sanación no es solamente voy a la constelación, sí, entonces ya se limpió, se dijo las palabras, se hizo como los nuevos acuerdos, o se dijo, sí, ya caigo en cuenta, te veo mamá, te veo papá, lo que sea. No es solamente la terapia, sino es que nosotros en el día a día necesitamos reforzar y vivir un tiempo en esa nueva creación, interiorizando esa nueva energía para que se dé el cambio. La sanación no pasa porque yo vaya a una terapia, porque yo vaya a tomar una medicina, porque yo, eh, no sé, me haga una medicina cuántica. No. Eso ayuda a abrir y a empezar a mover la energía para que se disponga la sanación, pero la sanación la creamos nosotros en la medida en que seguimos reforzando los nuevos patrones. Si yo me hago una constelación, porque digamos en mi familia hay un montón de violaciones de cada generación, y ahí decimos que lo cortamos, no sé qué, le decimos al violador te perdono, gracias, no sé cuántas, pero yo en mi día a día, sigo sin poner límites y sigo permitiendo el abuso, pues no hice nada. ¿Sí me entienden? Sí, te entiendo y me genera otra duda. Yo soy las dudas. Hágale, esa es la idea. Sí, y si de pronto dentro del clan unos jalan para un lado y otros para el otro. Ah, Ahí no, están las divisiones. Por ejemplo, tengo unas familiares que son muy católicas, obsesivas, otras que son, entonces no creen en nada de esto, otras que son evangélicas y uno que está en este camino que no dejo de ser creyente de Dios, pero que no estoy ni para un lado ni para el otro y entonces no creen que nada va a pasar de lo que uno de pronto está buscando, o sea. Yo, en mi caso específico, estoy buscando como cortar unos patrones de todo el clan que han habido como de abuso, pero y como sanar algo pues de ahí, liberar también ya las niñas venideras de todo el resto de lo del linaje y en fin, es un trabajo grande. Pero sí se puede dar y sí es válido a sabiendas de que de pronto parte de ellas no crean. claro. Pero es que es más, es que por más de que, es por eso es que no es que sanemos el clan, porque es que a la final cada uno termina teniendo su libre albedrío y puede decidir quedarse ahí, porque cada uno no es solamente, no es solamente, aquí no venimos solamente a vivir la experiencia del clan, sino también a vivir experiencias individuales. Y cada quien las vivirá a su manera. O sea, no hay un mal, no hay un bien, no hay una forma correcta solamente de hacerlo, porque lo más importante es en lo que cada uno de nosotros cree, más allá de que no crean en esto, si creen, tienen fe absoluta en Dios y que Dios va a ayudarles y ellos hacen su trabajo también, pueden también sanar de esa manera, es que no hay una sola forma de sanar. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte también a nosotros a veces nos cuesta porque es como que, uy, ¿cómo así?
Entonces puede ser de diferentes maneras y pueden hacerlo diferente a mí. Sí, sí, pueden hacerlo diferente a nosotros. Y es más, pueden elegir no sanar. Entiendo. Sí, entiendo y tiene todo el sentido. Pueden, porque también, así como hay un propósito de clan, hay un propósito personal. Y uno hace hasta donde lo que uno le pertenece y hasta donde cada uno de nosotros puede. Por eso les dije, no es que nosotros tenemos la obligación, el peso de tener que sanar el clan. No, yo me sano yo. Voy a compartirles, yo sé que por ejemplo Susana de pronto ya ha escuchado esto, incluso Sayana. Hace como, eso fue hace como 3 años, 4 años atrás, estaba yo visitando un lugar para que estábamos mirando por un retiro y entré a un lugar que se llama la Casa de los Abuelos. Yo estaba haciendo un proceso de limpieza corporal esa semana y me había caído en cuenta de muchos patrones de relación con la alimentación, de relación de abuso personal a través de la alimentación, de evasión de emociones a través de la alimentación, de familia o personales, me di cuenta personales. Cuando yo me siento allá, entramos ahí un momentico a meditar, yo me siento allá y yo llegué y le pregunté, porque era para hablar con los ancestros, yo llegué y les pregunté todas las cosas que yo me he dado cuenta esta semana de cómo yo me manifiesto, yo me relaciono con la alimentación y con mis emociones, todas esas cosas que yo he caído en cuenta y he sanado, también ha ayudado a liberar el clan. Inmediatamente la respuesta que me llegó fue, literal, así se los voy a decir cómo sale, deje de comer cuento que usted tiene que liberarnos a nosotros. Usted tiene que conocerse usted. Usted tiene que ser feliz usted. Usted tiene que vivir su vida, lo que te hace feliz. Identificar y conocer qué es lo que tú quieres hacer y hacerlo. Y ya así nos habrás sanado, porque nos habrás mostrado, o liberado, porque nos habrás mostrado otra forma de hacer. Entonces, quítenle un poco el énfasis a que es que estoy liberando el clan. Eso lo hacemos es por información, para decir, listo, ya me di cuenta, es que en mi clan hay eso, ok, venga, yo lo sano por mí. Primero que todo, por mí. Y si de aquí esta energía se dispersa o fluye también al resto del clan, maravilloso. Pero cada quien elige si recibe la sanación y si se permite ver otras maneras de hacerlo y vivirlo, o si no, eh, también es válido. Vale, Diana, cuídate. Ah, bueno, ya se fue. También es válido, ¿cierto? Entonces, pero primero que todo lo hacemos es por nosotros, no por nadie más, ¿vale? Y ya ahí, con hacerlo diferente, con aprender a poner límites, energéticamente eso se va regando y algunos lo verán, algunos no lo verán, algunos trabajarán en ello, otros no, y es válido. Pero yo principalmente lo hago por mí. ¿Listo? Así te queda como claro así entonces, así, Diana. Me queda claro, pero me surgen más dudas. Hágale, hágalas todas, ¿qué se parece de esto? O sea, esto no es solamente para que yo venga aquí a hablar, o sea, la idea, yo les comparto una información, yo les hago, pero la idea es poder responderles porque que ustedes lo puedan utilizar y que se queden sin dudas, es que la idea es esa. No, pero ya esas son cosas que yo como que empiezo a empatar. Bueno, entonces si uno quiere trabajar para liberarse, sí, sí, primero uno, muy válido esa parte, tampoco la tenía como presente. Igual cuando va a liberar el clan, si es que el clan somos todos, porque de alguna manera al principio solamente eran dos y fuimos creciendo y dividiéndonos en clanes, entonces también me, Lo que pasa es también que, me... lo que pasa, nena, es que eso es algo que se va a tomar muchas generaciones y muchos años, porque es que mira a nivel sociedad cómo estamos, o sea, a nivel sociedad también estamos todavía, yo siento que con muchos pensamientos y creencias muy limitantes, ¿cierto? Entonces, eso no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Es más, a nosotros no nos va a tocar esa vaina. A nosotros no, yo no creo, hasta allá no llega mi ilusión, porque eso es ilusión,
de que ver un mundo, no, a nosotros nos va a tocar, porque sé cuántos años lleva la humanidad transitando unas cosas, eso es un proceso, por eso se llama proceso, y por eso incluso volvemos y reencarnamos, y volvemos y reencarnamos, porque listo, es como vamos a continuar en este proceso entre comillas, evolucionar y descubrir más bien de que no tenemos que vivir de esa manera, de que podemos vivir de otra manera, de que podemos encarnar una divinidad. O sea, este fin de semana fue muy teso, porque la medicina que hice es una medicina que es la primera vez que se hacía aquí en Colombia, es una medicina de Egipto. Y eso me llevó a mirar mis creencias limitantes, miedos, inseguridades, un montón de barreras mentales que tenía yo. Ay, pucha, ¿qué es todo esto? Vale, listo, mírelas. Y me llevó, me mostró unas cosas con mi mamá, una cosa con mi papá, muy linda, me cogió de la mano en forma de mujer, porque es una medicina femenina, y me decía, yo soy tu amiga, quiero que seas feliz, te mereces que seas feliz, o sea, quiero unas cosas súper lindas. Y al final, ya después me decía, ¿estás lista para despertar? Y yo le dije, sí, estoy lista, y ahí salió el alivio, y ahí pude como vomitar y no sé cuántos, papá. Y al final llega y me dice, ya eres, ya encarnaste la divinidad, ya eres. O sea, deja de creer que todavía tienes que mejorar no sé qué cosa o que tienes que aprender no sé qué vaina para ser la divinidad o para encarnar tu divinidad, porque ese fue incluso una de mi petición, de hecho, o mi intención fue seguir soltando máscaras de mi ego y para poder ver claramente y poder manifestar desde la divinidad que soy, desde mi original, mi verdadera esencia, ¿cierto? Y cuando ella me dijo eso, yo dije como que, no, 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 ¿cómo me va a decir eso? ¿Cómo me va a decir eso si yo vengo trabajando en un montón de cosas que supuestamente tengo que mejorar, tengo que sanar, tengo que no sé cuántas cosas? Y ella me decía como que ya lo eres. Lo que pasa es que no lo has visto. Y es válido, no lo vemos porque estamos detrás, estamos escondidos detrás de todas esas máscaras e identidades que hemos creado a raíz de esas experiencias que hemos vivido, a raíz de esos dolores, a raíz de esas creencias limitantes de nuestra cultura. Pero lo que tengo es que creerme que ya somos y es abrazarnos tal y como somos. Eso no quiere decir que no podamos cada vez como ser más conscientes de todo nuestro potencial y de todas nuestras creencias limitantes. Eso no quiere decir que no, pero es creernos que lo somos. Entonces, imagínate para que todos nosotros nos sintamos que somos de verdad dioses, pedacitos de Dios, que ya somos perfectos tal y como somos. No, Diana, eso no, o sea, para eso falta, para eso falta. Por eso no nos podemos tampoco estresarnos al respecto, porque entonces perdemos lo más importante, que es esta vida se convierte en una tarea a cumplir y dejamos de disfrutar. Que de hecho eso es lo principal que necesitamos y que vinimos a hacer acá. Nosotros aquí vinimos a vivir una experiencia y entre más rápido nosotros veamos todo y vivamos todo lo que nos pasa como experiencias que estamos viviendo y viendo cómo, descubriéndonos a través de esas experiencias y permitiéndonos vivir toda cosa como con asombro y, pucha, hoy me corresponde estar aquí viviendo esta experiencia de que compartir lo que yo he vivido o lo poco que entiendo de esta experiencia. Qué divertido, pero yo no soy la sanadora y yo no soy la terapeuta, yo solamente me estoy compartiendo. Entonces, mientras más rápido nos desidentifiquemos de esos roles de la sanadora, de la no sé qué, de yo tengo esta responsabilidad, no, la única responsabilidad es con nosotros mismos y de vivir nuestra vida y de ser felices y disfrutárnosla. Y ahí vamos haciéndolo diferente, porque ¿cuáles de nuestros abuelos y cuáles de nuestros padres de verdad se disfrutaron esta vida? Ninguno, ellos no les dijeron que podían. Entonces, quitémonos un poquito del peso de encima porque nos estamos exigiendo un montón creyendo que tenemos que lograr hacer un montón de cosas, ¿cierto?
Exacto, Luna. Sí, mi amor. ¿Por qué no? Porque entonces se convierte en demasiado estrés, un peso y una exigencia que de hecho del todo no se corresponde y que de hecho nosotros lo vamos a lograr incluso impactar más y causar más influencia en nuestro clan, si eso es lo que queremos de verdad, desde el ejemplo. No tenemos que andar haciendo tanta vaina, tanta vaina, de hecho. Yo siempre he dicho que la espiritualidad incluso se ha convertido como también en como una escuela, una universidad demasiado tesa, que tenemos que hacer no sé qué, y que tengo que hacer esta terapia, esta terapia, esta terapia, esta terapia, esta terapia. Y yo decía, tiene que haber una forma más sencilla, tiene que haber una forma más sencilla, porque no creo en que Dios nos hubiera mandado acá sin un manual de instrucciones específico, porque si está el manual de instrucciones es conectar con nosotros, pero nos enseñaron a buscarlo como afuera, como en conocimiento, como en cosas, cuando en realidad está simplemente aquí adentro. Y lo único que tenemos que hacer es conocernos a nosotros, irnos descubriendo y conociendo a través de las experiencias que vamos viviendo. ¿En qué nos hemos ido convirtiendo? ¿Quién soy? ¿Cómo reacciono ante esto? ¿Cómo puedo vivir con esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo me desarrollo en estos papeles que estamos viviendo? Y ahí, créanme que la gente va copiando. Ya, la gente va copiando. Yo empecé este proceso después de que mis hijos estaban ya grandecitos, ya tenían más de 10 años. Y es increíble ver cómo ellos han visto. Ellos aprendemos es viendo, más que por la cantaleta. Y ellos han visto lo que yo he vivido, lo que yo he logrado, cómo he cambiado, pero porque yo estoy siendo una persona diferente. No más. ¿Cómo estamos? Me dejaron sola aquí mirando mi cara. No, ¿Cómo? yo sigo aquí, pero no quiero que sea como una conversación de nosotras dos. Me imagino que de Ah, pronto pues las que demás las otras chicas también pueden abrir micrófono y hablar y no tienen lo muchas hacen. cosas que hablar. ¿Cómo van las A mí otras? me- ¿Cómo van Muy con esa bien, información? aprendemos de lo que están hablando. Exacto, Sí. exacto, claro que sí. Mayita, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con esa información? Puedes abrir el micrófono. Eso, ahí. Muy interesante. La verdad me ha ayudado mucho como a profundizar un poco más, a ser más consciente, ¿sí? De dónde vienen muchas veces ciertas situaciones en nuestra vida. Entonces, en este momento me ha ayudado para eso, ¿verdad? Interiorizar más en eso, de pensar más con conciencia. De pronto, en algún momento de mi vida, llegar a preguntarme qué pasó, para qué estoy aquí, cuál es mi finalidad, el por qué y el para qué suceden ciertos eventos en mi vida. ¿Sí? Entonces, me ayuda. Ok, perfecto. Gracias por compartir. Ustedes se han preguntado quiénes serían ustedes sin sus traumas. ¿Quiénes serían ustedes si no hubieran vivido la vida que han vivido, si no les hubieran pasado todas las cosas que les han pasado? ¿Ustedes creen que serían las mismas personas? Y a veces no vemos las experiencias, porque es que no somos conscientes de que esas experiencias nos nutrieron, nos ayudaron a crecer, a aprender un montón de cosas para ser quienes somos, ¿cierto? Porque todavía nos cuesta incluso identificar y vernos por lo que somos como tal. Jenny, ¿cómo vas? Hola. Hola. Pues digamos, es que yo con ese tema de esa teoría de, pues yo creo que o sea, eso es como, viene como por temporadas, yo lo veo como así. Pues digamos, en este momento está el tema de, pues, estos libros, no recuerdo el autor de esta teoría, de La voz de tu alma, creo que es así, Ok. que
que habla pues de eso de que yo creo que es más que todo como responsabilizarnos como de nuestra vida. Entonces eso, pues digamos, esa teoría va muy ligada pues a esa responsabilidad de no culpar al otro de lo que me pasa, sino que son acuerdos que se hicieron previamente para venir acá y tener una experiencia pues acá a nivel físico. Pero, ¿qué de cierto hay de eso? O sea, pues ya mañana vamos a salir como con otra teoría. ¿Sí me entiendes? O sea, yo me pongo como a cuestionar mucho eso porque, pues digamos, de igual manera eso son canalizaciones y todo eso, pero ¿qué tanto esas canalizaciones también están, digamos, influenciadas por el pensamiento del que el canaliza? Total, tenés toda la razón. Y puede que más adelante nos demos Entonces, cuenta de otras cosas. Total. ajá. Entonces, sí, pues digamos a veces yo con esa teoría como que a veces como que me cuesta porque yo digo, yo por qué vine aquí, pues yo cómo hago ese acuerdo, pues no sé, de vivir algo en esta vida y yo, pero ¿por qué? Pues yo, si aquí uno viene es a gozársela, yo porque llegué, o sea, yo porque estoy en ese plano y decidí, ah, no, va a pasar esto y la otra persona estuvo de acuerdo, sí, entonces vamos a hacer esto, entonces, pues no sé, a veces como que me cuesta mucho eso, eh, pero bueno, pues digamos, pues ahí está la teoría y pues digamos, pues no sé, a mí me cuesta, la verdad. Te pregunto, Jenny, te pregunto, listo. ¿Cuál otra también tienes, de pronto tiene más sentido para ti? Ay, es que no sé, yo creo que ¿Crees en un Dios? ¿En una energía superior? sí, sí, Ok. claro, sí. Digamos que crees en el hecho de que Él es de alguna manera responsable por que nosotros estemos acá. Él los mandó, bien sea porque fue acuerdo Sí. con nosotros o no, pero Él nos mandó. ¿Crees en eso? Ajá, Tampoco. pues, pues no, o sea, yo sí creo en una energía superior, ¿cierto? Ujú. Pero es que no sé, ahorita me estoy haciendo como tantos cuestionamientos, entonces como que, no sé, a veces como que, y yo creo que yo lo hablé una vez con vos en un encuentro, que no sé si es que también el Dios que hemos visto es también creado. Lo que pasa, la idea, el concepto de Dios que tenemos la Ujú, mayoría es el que nos crearon. Claro, la idea e imagen de Dios que nos montaron, un Dios castigador incluso, un Dios que si usted tiene unos ujú. mandamientos que cumplir y si usted no cumple esos mandamientos, pues al menos el católico, ¿cierto? Que es como Sí, el de aquí en claro. Colombia. Si no cumples esos mandamientos, entonces eres un pecador, entonces si no te alcanzas a confesar antes de morirte, te vas para el infierno. O sea, pues sí me explico, es una idea y un concepto de Dios que es muy, pues para mí es un concepto muy fuerte, pero es un concepto que nos mantiene y que tenía una funcionalidad desde como yo lo veo para la Iglesia Católica y que era mantener una gente, como asegurarse que toda esta gente iba a estar yendo a misa para poder estar en gracia con Dios, iban a cumplir unos mandamientos que, entre comillas, son unos mandamientos que son bien, porque Ujú, tienen un orden y aplican un orden para la sociedad, ¿cierto? Entonces tienen un servicio, entonces así se mantenían el orden en la sociedad como tal, y que de alguna manera, mientras haya un miedo infundido, pues entonces están controlando, ¿cierto? Eso funcionaba para ellos. Y yo personalmente no condeno del todo como la Iglesia Católica ninguna de las religiones, porque de alguna manera en su momento, en el proceso de evolución que íbamos, sirvieron, funcionaron, ujú. ¿cierto? Para la idea, para la humanidad como estaba en ese momento, funcionaban, es válido. A medida que vamos teniendo más conciencia y pudiendo con más, pues entonces es que empieza a llegar más información y empiezan a cuestionarnos y a mostrarnos otras maneras de ver las cosas. ¿Quiere decir que están equivocadas? No, es que eso se trata del desarrollo,
¿cierto? Porque si no, decir que la inteligencia artificial es equivocada, antes no había inteligencia artificial y los humanos lo hacían todo y no sé cuántos, pero ahora de eso se trata el desarrollo, ir descubriendo más, ir entendiendo mejor las cosas, ¿cierto? Sí. Primero, cuando la primera vez que alguien dijo de que la Tierra era redonda, ese man lo metió en un calabozo. O sea, ¿cómo? Le dije de loco. ¿Sí me explico? Entonces, sí, cuando llegan nuevos conceptos, siempre son, digamos, como rechazados al principio y nos cuesta, porque ¿cómo así? Hasta que los ponemos a prueba. Ah, entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Póngalo a prueba. Póngalo a prueba, a ver qué pasa. Y cada quien por eso termina resonando con algunas cosas diferentes. Yo crecí bajo la religiosa católica, yo hice la primera comunión, la confirmación, yo quería ser monja en algún momento, yo llegué aquí a Colombia de nuevo y entonces empecé a ir a la iglesia y cuando ya decidí y aprendí otra cosa que me la enseñaron allá en la iglesia, de un amor, de un Dios que es amoroso, de un Dios que no es castigador, de un Dios que está en todas partes, yo dije, venga, con esto, parce, esto tiene más sentido para mí. ¿Sí me explico? Pero es Sí. escucharlo en tu corazón. Y es que al principio va a haber resistencia. Sí, claro, es que los nuevos conceptos nos generan resistencia. Y es como que entonces, pero entonces, ¿cómo es? No, ¿cómo lo puedes aceptar tú y vivir tú? Que tú digas, listo, hasta aquí puedo. Y es válido. Y habla mucho con Dios. Dile, listo, si es así, muéstrame entonces cómo voy interiorizando esta información. Ayúdame a interiorizar a que mi alma pueda entender esta información y estar atentos. Yo siempre les he dicho, estén atentos a señales. Estén atentos a señales. Cuando en todo este proceso, en todo este concepto, se dice que cuando nos acostamos a dormir, el alma, el espíritu va a la fuente, de nuevo, regresa a la fuente, es como una forma de descansar y recargarse. Cuando tengamos dudas de cosas, intencionen su sueño. Dios mío, muéstrame claramente en mis sueños cómo es las cosas en realidad. Eso sí, si no les llegó la respuesta la primera noche, no desistan. No, todas las noches, ahí háganle la misma pregunta, no cambien pregunta todas las noches. La misma pregunta todas las noches, muéstrame, dame claridad. Todas las noches hasta que ustedes ya digan, ah, ya lo vi, ah, ya lo entendí. Listo. Porque en la noche nos llega información. Es como que nos descargan información, por así decirlo. Listo. Okay. Trata de hacerlo así mientras estás en ese proceso. Es válido, niña. No te fuerces tampoco a aceptar la verdad de otro porque te lo están diciendo. No, ¿cuál es tu verdad? ¿Qué tiene sentido para ti? Y dile, listo, Dios, si esto es así, muéstrame para qué yo elegí entonces vivir todo esto. Ayúdame a interiorizar esto y verlo procesando poco a poco. Ok, gracias, Jamie. Con mucho gusto, Jenny. Diana, ¿qué pasó? Pues no, de lo que estaba hablando, se me vienen tantas cosas. Yo soy muy pensante y ese es un pequeño inconveniente para yo estar en estos espacios, justamente donde puedo abrir el micrófono y hablar, porque hablo mucho, pero porque todo se me va revolviendo y no me gusta quedarme con dudas. Pues que igual me van a quedar, ¿cierto? Pero varias cosas. Una de ellas era, no, yo no tengo que ser sanadora del clan. Sí, tengo que ser sanadora. ¿Pero por qué? Porque todos elegimos un papel dentro del clan, ¿cierto? Todos tenemos un rol. Y si no fuera por nuestros ancestros, tampoco estuviéramos acá, ni estuviéramos ahora, digamos, despertando, porque vamos despertando. Cada día la sociedad va siendo un poco más despierta. No sueño con esa sociedad divina y perfecta donde todo va a ser baile e incienso. No va a llegar porque cada día también hay más perdición de almas y por eso hay un libre albedrío en el momento que nacemos. Si bien venimos con una misión, también tenemos ese libre albedrío y cada uno mira o recurre a la misión o se va perdiendo en el camino, pues se va perdiendo no desde el sentido, llamémosle religioso, sino que se va perdiendo porque venía con un objetivo y lo perdió. Entonces es ahí donde de pronto puede ser, no es que sea la verdad absoluta, no es lo que yo empato como con todo esto,
ya ahí como que de pronto le respondo un poquito a Jenny, y de pronto es ahí donde sucede que vino un alma, traía una misión, en su libre albedrío se perdió en otra cosa, cogió un camino que no era, se fue por donde no era. No le vamos a llamar a que ese camino fue que cogió las drogas, no, de pronto ahí vino a aprender algo. No le vamos a llamar a que es que eligió un camino de ser un sacerdote y venir a casarse. No, o sea, cogió un camino diferente, desviado al que traía. Pues quizá para en esta vida vivirla más contento o menos contento, pero eligió un camino diferente. Pues esa persona, como perdió su misión, me supongo yo que ahí es ahí donde regresa. Eso lo veía en un libro que, la verdad, he leído como varios libros de estas cosas, pues, de este tema, pero no, yo no soy muy buena para recordar esos nombres. Y Ujú. este libro decía que éramos muy valientes al estar acá, porque cuando llegábamos a casa, allá, a casa ya sé que se llama ahora, pero antes cuando llegábamos allá, a donde él, a la luz inmensa, porque nosotros somos una partecita de él, ¿cierto? Entonces cuando cuestionan, Ujú. ¿será que ese Dios sí existe? No, es que lo que digamos no existe son estas religiones, pero que existe un Dios, de más que sí, lo más seguramente es que sí, porque ¿de dónde viene tanta perfección en tu cuerpo? Entra por una parte, acepta un proceso y sale por otra parte, tienes un hijo, das vida, ese cuerpo, si se, he visto niños, nada más en este momento estoy interactuando con un niño que es totalmente funcional desde lo cognitivo, pero físicamente su cuerpo no le responde, es como si estuviera preso en una cárcel, una almita Ok. presa. Y uno se pregunta, si esto no es de Dios, no que el niño esté así, ¿cierto? Eso puede ser una lesión y una misión, si lo miramos desde la otra mirada. Ujú. Pero si no es de Dios, que haya tanta funcionalidad y tanta capacidad, entonces ¿es de quién? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué los animales, o sea, ellos tienen otras funciones? Entonces ahí vuelvo y empato con lo del clan. El animal es parte del clan porque él llegó a mi casa, él llegó a ser parte de mi familia, pero él tiene un rol y es ser animal y ya, ser Ujú. mascota y ya. Y de hecho es ser servido, porque ningún perro le sirve a uno la comida, ningún perro va y trabaja por su comida, ningún perro, nosotros somos esclavos del animalito, ¿cierto? Pero él vino acá a llenarnos también algunos espacios, algunos vacíos, algunas cosas emocionales, o a que aprendamos algo, o a que precisamente seamos esclavos de ellos y les sirvamos. Yo soy muy cruda en el tema, pero todas estas cosas me hacen, o sea, soy una persona pensante, como soy pensante, entonces le doy mucha vuelta a mi cabeza todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Digo, sí, no, yo sé que yo no voy a salvar al clan, que primero me tengo que salvar yo, pero si en este clan yo es como si fuese mi casa y mi responsabilidad es lavar la ropa, pues yo voy a lavar la ropa. Muy seguramente mi responsabilidad, que ya venía con ella, era hacer, limpiar algo de mi clan, pero no lo voy a salvar completo. Algunas cosas se limpiarán, otras no, para algunos sí, para otros no, pero trataré en la medida de lo posible de cumplir con esa misión de que sea para la mayor cantidad posible. Es extraño porque ayer, hace algunos días, empecé a sentir lo que llamamos el tinnitus. Entonces yo decía, cuando empecé a darme cuenta por qué era el tinnitus, lo he sentido 3 veces y siempre digo, bueno, listo, estoy lista, hagámosle pues, y no pasa nada. Pero ayer dije, estoy lista, que sea pues ya. Y listo, porque lo sentí, me acomodé, esperé y llegó mi perro. Y hacía bulla, y hablaba. Y yo no le entendía que me hablaba porque pues no sé el lenguaje perro. Era, y yo, pero este qué me dice, y yo no, ya me desconcentró, ya aquí no llegamos a nada, listo. Vi cosas bonitas, pero no llegué a nada, a nada. Y hoy cuando me llega esta invitación y todo esto, yo digo, bueno, esto era algo más que iba a aprender hoy, algo más que llegó para que aceptara esto, para que admitiera, para que aprendiera. Y cada día, ¿no? Mejor dicho, sí que me genera muchas más inquietudes, pero bueno, ahí se irán despejando con paciencia. Y ahí perdonan que yo hable tanto, pero no sé. Quiero saber y quiero explorar y quiero exponer lo Diana, la verdad es que
No, gracias, pues gracias por tu compartir, porque es que tu compartir también puedes incluso de pronto decir algunas cosas que de pronto las otras compañeras ni siquiera las hayan pensado, y ve, y yo no había pensado en eso, no, los compartires todos son válidos, y más cuando de pronto tú has leído de pronto más al respecto del tema que las compañeras y eso, no, pues de eso se trata, de que compartamos entre todas, ¿listo? Yo personalmente, yo no sé cómo no creer en Dios, porque no sé cómo se hace para no creer en Dios. Yo creo en una energía superior. Y incluso desde esa creencia o desde ese concepto de conocimiento que tengo de esa energía superior, eh, yo digo, listo, digamos que de pronto sea verdad que eso sea solamente una teoría de que nosotros elegimos hicimos un plan del alma y todo eso, y que eso sea una forma. ¿Cuál es mi sentir en cuanto a Dios de todas maneras? Si yo veo a Dios como un padre y que yo soy un pedacito de ese padre, yo para mí no tiene sentido de que Él me quiera traer a este mundo o me permita estar en este mundo más bien eh, y me dé esta oportunidad para que yo sufra. O sea, para mí eso no tiene sentido. Porque si yo que soy una humana no quiero que mis hijos sufran, ahora ese ser que es superior y que es todo un Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el sufrimiento? Es mi concepto de cómo yo interpreto todo lo que me pasa en la vida. Es todas esas expectativas que tenemos acerca de cómo creemos que debe ser una vida perfecta, de que debe ser ciertas cosas y que nos quedamos a veces atascados ahí buscando esa perfección, ese idealismo y que ahí es donde se genera el sufrimiento porque ese idealismo no lo logramos. Es que se supone que yo a esta edad iba a tener no sé qué, es que se supone que yo he trabajado para tal cosa. No, por eso digo, aquí venimos fue a disfrutar en la experiencia que estamos viviendo. Y el resultado que se dé gracias a eso o a lo que logremos, pues bueno, listo, maravilloso, pero en realidad, porque es que en realidad ninguno de nosotros tenemos mañana comprado. Nosotros podemos estar apuntando a un futuro no sé cómo, y quién tiene de verdad seguridad de que mañana va a estar acá. Eso no quiere decir que yo no prevea, que yo no planee, pero yo suelto. ¿Y yo qué tengo? Hoy para disfrutarlo, hoy para vivirlo plenamente, hoy para dar lo mejor de mí, hoy, para hacerlo lo mejor que pueda, para ser el mejor ser humano que yo pueda ser hoy, hoy. Y si la vida me da la oportunidad de hacerlo otra vez mañana, pues qué maravilla, mañana lo hacemos de nuevo. ¿Sí me explico? Que yo no sé entonces cuál es mi propósito, mi no sé qué es lo que yo vine a hacer, si yo tengo que estar en el plano, si yo tengo que hacer, tú tienes que hacer lo que tú puedes hacer hoy y abrirte a las posibilidades y qué otro humano puedo ser y deje que la vida le presente las oportunidades y esté atenta a las oportunidades, eso sí, porque si le cortamos, o sea, si le decimos que no a todas las oportunidades que se nos llegan porque yo no estoy preparada, porque yo tengo miedo, porque yo no sé qué, pues yo no me estoy permitiendo vivir la vida como la vida me lo está presentando. Entonces es estar atenta a las oportunidades, es estar atenta a lo que yo siento en el día a día, es estar atenta a cómo, a qué se me presenta y disfrutármelo. No nos enseñaron de este concepto antes porque en el proceso de construir la sociedad, se necesitaba obreros, se necesitaba quien construyera cosas, se necesitaba quien cultivara, se necesitaba trabajadores y no se necesitaba estas otras cosas, no había la libertad de que no tuvieran que hacer una obra. Todo mundo tenía que cumplir un rol para que la sociedad se construyera y se creciera. Pero como ya todo está casi hecho, o sea, si miramos, las ciudades están montadas y aún así sigue habiendo constructores, construcciones, y sigue siendo eso, pero ya hay más libertad y ya incluso nos dicen, puedes elegir, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Tú qué quieres hacer? Antes no había esas elecciones, no había tantas carreras, no había tantas cosas. Entonces, a medida en que vamos ampliando información y conocimiento, yo tengo la señal muy mala, ¿te está cortando? ¿Quién más me está escuchando mal? Porque yo las veo bien, a mí no se me ha Yo caído. te escucho bien y te veo bien. Ok, yo creo que, bueno, igual la grabación va a quedar. Entonces, en la medida en que se va ampliando también el desarrollo incluso de nuestro cerebro,
nuestra conciencia, pues entonces van llegando otras cosas. Y, pucha, ya no tengo que ser esclavo de algo que a mí no me gusta, ya puedo elegir. O sea, miren cómo la vida nos ha ido dando un vuelco y es simplemente ir avanzando con esa vida como se nos va presentando. Eso es, poco a poco, día a día. Yo no tengo que tenerlo claro para el resto de la vida. Yo tengo que hoy. Y hoy se va construyendo el mañana. No se abrumen tampoco. No se abrumen porque si no estamos disfrutando del proceso, estamos perdiendo la materia principal. Ahí sí, en cierta forma, ahí sí estamos perdiendo la materia principal. Porque la materia principal no es solamente el hecho de vine a sanar el clan. Sí, ok, yo puedo tener el rol de, digamos, de sanar el clan. Pero principalmente el rol, el propósito principal es conmigo primero. Conmigo, con conocerme, vivir mi vida full, a mi full potencial, descubrir quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, amarme, aprender a amarme. Todos traemos esa impronta ahí a aprender, todos ese rol, ese propósito. Listo. Y ya después, secundario, tercero, es el otro. Es lo otro. La profesión que quiera hacer, el propósito que se quiere, que sienta que tiene que hacer, el llamado. Lo primero es conmigo. Conmigo. Porque yo soy responsable de este humano. Yo. Y ya el resto, después de que yo me desarrolle, después de que yo me vaya conociendo, a medida que me voy conociendo, voy haciendo lo otro. Voy compartiendo eso que voy descubriendo de mí y me voy compartiendo con el mundo de diferentes maneras. Ya, listo. Pero hay una cosa muy importante y es que tiene el rol de víctima y porque es importante identificar que no estemos ahí, que no estemos atrapados ahí. Porque el rol de víctima no va a tomar acción, nos deja ahí estancados. Lo primero que necesitamos hacer es apropiarnos de nuestra vida. Como lo dijimos al principio, responsabilizándonos o diciendo, listo, independiente de bien sea porque sí hice un plan o porque no hice un plan, igual estoy acá, listo, por algo pasó esto, venga, yo hago el proceso de aprender, ¿qué es? ¿Para qué fue que pasó? Independiente de por qué razón estoy aquí en la Tierra. ¿Para qué? ¿Qué aprendí de esta experiencia? Porque el quedarnos en modo víctima de alguna manera nos quita poder. Porque cedemos el poder a esa persona que nos agravó, que nos hizo daño, o a esa situación. Nos quedamos estancados en el pasado y no lo logramos soltar. Y si yo estoy pegada al pasado, yo no voy a poder construir cosas nuevas y diferentes que no estén atadas a eso. Entonces, el llamado del día de hoy, y bueno, aquí va a ser, va a unir varias cosas, porque no sé si todos, bien sea porque lo estén viendo aquí en directo o porque vayan a verlo en diferido después, pero el trabajo que se viene en los próximos 6 meses, no es más. 3 meses para que se acabe el año. Estos 3 meses son como de preparación, ¿vale? Y la idea de con estos encuentros y con varias otras cosas que se vienen es precisamente irnos preparando. Preparando no porque vaya a ser terrible y entonces viene un apocalipsis y yo vamos a preparar para el apocalipsis. No. Pero sí preparando en el sentido de que nos empoderemos para que lo que se venga el próximo año, sea lo que sea, bien sea porque sea igual que este, más suave que este o más retante que este, lo que sea, nosotros lo podamos vivir saliéndonos de este modo víctima, estando más en contacto con nosotros mismos, estando más en contacto con nuestras emociones y no haciéndonos los locos. Eso va a ser muy importante, independiente de cómo se venga el próximo año. Esa parte sí es muy importante para el próximo año. Entonces, digamos que lo primero, y por eso quise como empezar con esta charla, de salir del modo víctima, para poder empezar a trabajarnos, a empoderarnos. Y como esto hay que ponerles en práctica, y esto es un musculito que se va fortaleciendo con la práctica, pues bueno, así vamos practicando más esta, porque esta nos va a dar fuerza para todo lo demás. ¿Listo? La próxima lunación que se viene es un eclipse lunar en Piscis. Y ese eclipse lunar en Piscis,
que va a ser el próximo martes, de hoy en 8, ese eclipse lunar en Piscis, de alguna manera va a empezar a mover, de hecho todo este septiembre nos están moviendo cosas que nos pueden empezar a hacer un abrebocas para lo que se viene el próximo año. Cada uno lo vivirá de una manera diferente. Pero ¿por qué el próximo año? Porque el próximo año los eclipses oficialmente son en Piscis y Virgo. Listo. Acabamos de tener la luna nueva de Virgo y ahorita estamos viendo la luna de Piscis. El año entrante, los eclipses van a ser en Virgo Piscis. Y que tiene el eje Virgo Piscis, que nos lleva o a abrazar esta humanidad o seguimos evadiéndola y rechazándola. Y de la manera que rechazamos esta humanidad, de alguna manera, es quedarnos en modo víctima. Entonces ese modo víctima tiene unas ramificaciones. Está la depresión, está las evasiones como el alcoholismo o todas las adicciones, porque incluso yo puedo estar adicto al trabajo, adicto a las amistades, adicto a las redes, cualquier tipo de adicción donde yo me resguarde para evadir mi realidad y para abrazar esta vida por todo lo que es. Nos van a mover las emociones y cómo yo me relaciono con las emociones, qué hago, cómo las transito, cómo está esa relación con mi cuerpo, porque si yo no transito bien mis emociones, mi cuerpo es el que termina transitándolas. Y entonces ahí es donde terminamos enfermándonos. Entonces, la idea es que nos preparemos, tomemos estos 3 meses para prepararnos. Entonces voy a hacer varias charlas, voy a hacer masterclasses gratuitas, voy a hacer también un programa como tal pago, que lo va a hacer lo más favorable que pueda sacarlo, para que vayamos trabajando todo esto. Listo, esa es la idea. Y que llegue el próximo año y nosotros estemos, no, ya tengamos un montón de herramientas en nosotros que ya hemos aplicado, ¿no? Que las vamos a empezar a aplicar el próximo año cuando empiece a moverse todo. ¿Listo? Esa es la idea, esa es la idea de todo esto. De que por eso aterrizar la espiritualidad, porque eso nos va a llevar el próximo año, nos van a pedir que aterricemos esa espiritualidad. Así, muy lindo, divino, pero es que espiritualidad no es meditar 3 horas al día. Espiritualidad es cómo tú aplicas esa paz de que logras en la meditación, en tu día a día, en medio del caos. Cómo tú eres la paz y la luz del mundo cuando el mundo se está desmoronando o cuando tu mundo, tu trabajo, está en un proceso de estrés. Esa es la espiritualidad, como tú tienes compasión y logras despertar la compasión por tus padres, por tus familiares. ¿Listo? Esa es la meta. Entonces, esto de salirnos de la víctima es clave para que podamos tomar las riendas, para que podamos retomar nuestro poder y para que podamos decir, listo, vale. Bien sea porque sí hice el acuerdo o porque Dios me lo mandó, listo, venga que yo puedo con esto, porque Dios a mí no me va a mandar algo con lo que sabe que yo voy a fallar. Me va a mandar algo o vamos a vivir experiencias donde yo voy a crecer gracias a ellas. Listo, venga, vamos a crecer. Esa es la idea de todas esas charlas. Listo. Yo no sé si todas aquí están en el grupo de espiritualidad para la vida diaria. Todas están acá. Jenny sé que sí. Susana también creo que está. Yo no, Adriana, tú no. no. Les voy a pasar el link acá para que de una vez hacen el clic y de una vez se pueden unir al grupo. Ok, ¿Listo? En gracias. ese grupo, pues en realidad lo que hacemos es más compartir como cosas del día a día, cero energía en específica, les doy tipsitos, o sea, es más para ir, les paso videos que tienen que ver como con esto, no es tanto así eh, como que pues entonces no se comparte política, no se comparte, no, solamente hablamos de espiritualidad y cosas que tienen que ver para todo eso. Ahí les mandé el link del WhatsApp para que se unan al grupo. Y el domingo tengo una masterclass. Esa masterclass se llama, espera un momentico. Esta masterclass se llama Sentir es el camino. Entonces yo les dije, vamos a trabajar el sentir. Estos próximos 3 meses voy a trabajar muchísimo el sentir con las personas para que hagan todo ese proceso de empezar a conectar con sus emociones, de empezar a transitarlas de una manera sana, de empezar a identificar el por qué sentimos lo que sentimos, cuáles son las emociones más difíciles para más difíciles, que me resulta más difíciles transitar. El segundo link es el link de inscripción para ese. Va a ser este domingo de 9 a 11 de la mañana. Y vamos a hablar acerca del cuerpo, de cuáles son emociones tienen que ver con que nos están pidiendo cada emoción, como ejercicios para transitarlas. Entonces, bueno, eso también es completamente gratuita.
y ahí les voy a hablar un poco más acerca de un programa que voy a empezar a fin de mes, que es Transforma tus emociones, un viaje hacia el amor propio y la salud integral, para que el próximo año no nos enfermemos, tratemos de pasarla lo mejor, lo más estables posibles, más en conexión con nosotros mismos. Entonces, bueno, yo les estaré pasando también por el grupo de espiritualidad para la vida diaria información acerca de ese proceso que va a ser un proceso, listo, de varios meses. Bueno, entonces, para recapitular, porque aquí ya nos desviamos un poquito, pero para recapitular, entonces, ¿cómo salgo del modo víctima? La forma de salir del modo víctima es, primero que todo, responsabilizándome. Y responsabilizándome es, como dijimos, aceptando que hicimos un plan de Gran Alma o simplemente diciendo, listo, vale, por las creencias, por mi clan, porque es una repitencia o porque de alguna manera yo necesitaba aprender algo de esta experiencia. ¿Listo? Y la segunda es, ¿qué acciones o pensamientos? Yo tuve algún pensamiento que atrajo o me pudo haber llevado a que esa situación pasara. Entonces, por ejemplo, un abuso, yo no puse límites, ¿cierto? O, no sé, una quiebra financiera, no, pero es que yo no supe manejar el dinero, o sea, miremos cómo nuestros pensamientos, o tenía miedo a la escasez, miedo a perder, porque es que esos miedos nos llevan precisamente a eso de lo que tenemos miedo. Entonces, revisar un poquito. Lo otro es mirar si es algo, si hay algún patrón familiar al cual estamos respondiendo, ¿cierto? Y tercero y cuarto, buscar el aprendizaje. ¿Para qué yo viví esa experiencia? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué pude aprender? Ustedes ya les quedé ahí esas experiencias que escribieron donde se sintieron víctimas o donde fueron víctimas como tal, qué ramificaciones me volvieron a pasar en la vida, cuántas he repetido. Escucha, venga, entonces, ¿qué más tengo que aprender de esta experiencia para que no se me vuelva a repetir? Y no porque la esté juzgando y qué pereza y no quiero nada. No, aceptándola, abrazándola y viéndola como una maestra. Esa es otra, viéndola como una maestra diciendo, listo, sé que me estás tratando de decir algo o de llevarme a aprender algo. ¿Qué más? ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué ya he aprendido? Y muchas veces incluso es reconocer el aprendizaje, porque ya lo aprendimos, pero no lo reconocemos que ya lo aprendimos y nos seguimos tratando como los indefensos, inseguros, sin conocimiento y no reconocemos, venga, yo ya sé, porque no aplico entonces el aprendizaje. Yo no puedo aplicar algo que no reconozco que ya sé, ¿cierto? Y abrazar esas experiencias, dejar de verlas como que fueron una cosa, y eso no quiere decir, ojo, eso lo que iba a decir ahora, se me olvidó y ya me acordé de nuevo. Eso no quiere decir que el victimario no tenga una responsabilidad. Eso no quiere decir que entonces el que generó la ofensa o el dolor o la agresión no es de alguna manera responsable, no. O que entonces ese puede andar libre y yo no puedo exigir ¿cierto? No está bien que le cuentes a tu hija solamente porque es cargada. ¿Cómo se dice? No puede haber una justicia. No. Eso no quiere decir eso. ¿Vale? Eso no quiere decir que entonces yo no hablo porque entonces es solamente mi responsabilidad. Mire lo que les dije acerca de lo de la violación, ¿cierto? Ahora, como cuando es con papá y mamá, también les dejé ese ejercicio, identifiquen cuál es el lenguaje de amor de mamá, cuál es el lenguaje de amor de papá, cuál es mi lenguaje del amor, para entender por qué no entendí el lenguaje de amor de papá y mamá. Y para que empiecen a aceptar y a verse y a reconocer que mamá y papá de su manera sí los amaron, sí los amaron. Listo, para que empiecen a hacer las paces con ese papá y esa mamá. Esa es la base para todo. Y lo que les iba a decir es, incluso con papá y mamá, eso no quiere decir que entonces yo no le pueda decir a mamá, ven mamá, ¿sabes qué? Y aquí les voy a dar otro tipcito. Muchas veces, ya voy a Susana, muchas veces cuando alguien está haciendo algo que a mí me genera dolor, nosotros llegamos y les decimos como, ves, ¿sabes qué? A mí no me gusta que hagas eso. Voy a poner un ejemplo. El novio empieza a gritar y nosotras llegamos y le decimos como, ay, ve, pero ¿por qué tienes que gritar? No, pero a mí no me grité, es que no sé qué, y nos agarramos con ellos. Y cuando yo me voy a comunicar, lo ideal es que yo comunique desde mi sentir. Yo ahí no le estoy comunicando desde mi sentir. Si yo respondo así de esa manera, yo me estoy comunicando desde mi sentir.
Y ese no me gusta no es un sentir real, o sea, es explicar. ¿Sabes qué? Cuando tú hablas de esta manera, cuando tú te expresas de esta manera, ¿sabes qué? Me recordás tanto a mi mamá o a mi papá que gritaban y yo me sentía humillada. Pero es que decir esas cosas nos pone en modo vulnerable y a nosotros nos da pánico ser vulnerables. Pero ¿saben qué? Eso es muchísimo más efectivo porque entonces el otro va a entender qué es lo que en realidad está causando nosotros. Y créanme que eso tiene muchísimas mejores respuestas que el solo hecho de decirle, pero no me grites, papá, no sé qué. No, pero ¿por qué tienes que hablar? ¿Cierto? Cuando hablas así, me recordás a mi infancia y me recordás a mi papá que le gritaba a mi mamá todo el tiempo. Eso, pues, me duele profundamente, no sabes cuánto. Y yo eso, para mí eso es traumático. Es muy diferente y va a tocar el corazón del otro de una manera diferente al enfrentarnos a ellos, que enfrentarnos a ellos. Aprendámonos a comunicarnos desde ahí, desde qué es lo que el otro me despierta, para explicarle al otro lo que me despierta. Ah, que debería respetarme simplemente y no sé qué. Sí, válido, pero es que hay que llevarlo más profundo cuando si queremos de verdad relacionarnos de una manera diferente. Y con papá y mamá podemos aplicarlo de esa manera. Más, ¿sabes qué? Cuando tú actúas de esa manera, me hace sentir así, así, así. Y así me he sentido toda la vida. Y la verdad, eso para mí es difícil, porque yo por más que trato, sí me explico. Y ya de ahí desarrollenlo. Ah, pero es que yo me pongo a llorar. Permítanse llorar y permítanse que los vean vulnerables. Porque es que papá y mamá también es importante que se responsabilicen y sean conscientes del daño o del daño que algunos incluso todavía están causando, porque sé que algunos todavía lo causan, y que también los toquemos, porque es que así también los tocamos a ellos. Entonces no es que tampoco simplemente me responsabilizo yo y el que está abusando sale limpio. No, yo necesito aprender a hablar, pero es aprender a hablar. ¿Vale? Susana, ¿tenías una pregunta? Sí, Jay, quería preguntar si el lenguaje de amor puede cambiar de niño a ahora adulto, porque ahorita yo soy muy consciente de que a mí me gusta es que me dediquen tiempo de calidad, pero no sé, pues como, pues no me he puesto tampoco a reflexionar a ver qué era lo que me gustaba cuando niña. Es más, le voy a decir algo. Yo les voy a comprar, les voy a buscar en el grupo. Yo guardé un post el otro día que lo explicaba súper bien. Cada lenguaje del amor hay una herida que está detrás de ella. Entonces, cuando para nosotros, por ejemplo, para ti que es tiempo de calidad, para mí también es tiempo de calidad, claro, nosotros nos sentimos abandonadas y solas de niños. Si bien puede cambiar, lo más seguro es que podemos incluso tener varios lenguajes del amor y que podamos haber pasado por diferentes a lo largo de nuestra vida, claro, dependiendo de lo que necesitábamos en ese momento, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta para que vayamos como cerrando? ¿Todo bien? Bueno, preguntas acerca del tema, algo que no les haya quedado claro, algo acerca de las cositas que les dije en las que trabajen. ¿Todo bien? Bueno. ¿Todo bien? Chicas, mil gracias por sacar el tiempo, mil gracias por sus participaciones. La idea en el grupo de espiritualidad para la vida diaria, si ven, no es necesariamente ponernos a hablar, o sea, como ponernos a hacer terapia ahí en el grupo, pero si hay preguntas específicas como de, Jamie, ve, estoy teniendo problema como con esto, la energía la estoy sintiendo de esta manera, hay algo que esté pasando, o sea, como cosas como muy específicas que no sea como, venidame terapia por aquí por WhatsApp, por el grupo, o sea, ustedes me pueden escribir privado si tienen alguna pregunta específica, sí. Pero si es algo que puede enriquecer y ayudar a todos, compártanlo en el grupo, que para eso es el grupo. Nosotros aprendemos de las experiencias de los demás también. Nosotros aprendemos escuchando las experiencias de los demás. Y es más, muchas veces incluso nos pone en perspectiva porque nos pone hoy mi prima llegó y me escribió, ella es enfermera, está trabajando en Manrique, bueno, no sé en un centro de salud.
y me decía, Jamie, ¿yo qué tengo que aprender de esto? Llegó una materna de 8 meses y va a terminar el matrimonio, el embarazo. Y yo, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? Porque eso me da durísimo. Ella viene trabajando algo con la vida. Entonces, cuando nosotros escuchamos, y yo diciéndole a ella el discurso, diciéndole lo que yo siento que puede aprender de la experiencia, claro, todo eso, hijo de madre, fue también para mí, porque yo vengo trabajando esa conexión con la vida de una manera diferente. Y yo le dije algo a ella y yo dije, uy, gracias por hacer esa pregunta, porque esa pregunta también me tocó a mí, ¿cierto? Entonces hay que recordarnos muchas veces muchas cosas, y es válido, para eso estamos, para recordarnos. ¿Listo? Les mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Espero por favor verlas el domingo para que también tengamos otro espacio bien chévere. Empecemos a meternos e indagarnos en ese mundo del sentir para que nosotros podamos hacerlo conscientemente y que nuestro cuerpo no tenga que enfermar. ¿Listo? Les mando un abrazo gigante. Feliz noche. Mil gracias a todas y estamos hablando. Gracias, Jamie. Un Gracias, abrazo para Jamie. todas. Con mucho, mucho amor. Muchas gracias a ustedes.